Dios les bendiga, buenas tardes. Hoy estamos nuevamente aquí en lunes de preguntados y miércoles contestando las preguntas que nos hicieron llegar el día lunes. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo y hermano en Cristo, el hermano Brian. Ay, como que dije el hermano Brian. Yo me imaginé ya un adulto. Brian, Dios te bendiga, buenas tardes. ¿Cómo Sí, ¿verdad? estás? Dios bendiga, gracias. Bien, ¿y ustedes cómo les va? ¿Qué andamos? Gracias a Dios todos estamos bien, un poco ya Qué desesperados bueno. con este encierro, pero bueno, intentamos hacer varias dinámicas para despejarnos. Pues, como ya sabes, Sí, ¿verdad? el lunes varios chavos nos hicieron llegar una serie de preguntas que te vamos a hacer y vamos a ver cómo nos las contestas. ¿Sale? Sí, está Bueno, bien. Sí, adelante. primero, ¿quieres presentarte o dar un saludo, Brian? Pues como dijo, me llamo Brian, estoy aquí en la iglesia de Ixtapaluca. Pues saludos a todos los que nos vean, ¿no? Que esperemos que sea de bendición cada una de las respuestas, que Dios pues esté hablando. Entonces, aquí estamos. Sí, amén. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo arriesgarte a tu llamado cuando tienes miedo? Pues creo que primero que nada, pues tienes que ir con Dios. Si Él realmente está llamado, más que nada, él te va a sustentar y Él te va a hacer sentir la paz que tú necesitas para saber que es un llamado. Ahora, sí, yo pienso que si tienes miedo al llamado que Dios te está haciendo, es porque todavía no estás listo, es porque realmente no estás confiando en Dios todavía, como para que, que Él te va a capacitar, ¿no? Porque a veces el miedo a hacer caso al llamado es porque sientes que no estás listo, es porque piensas no es el tiempo, es porque no te sientes preparado, ¿no? Sientes que te hace falta mucho tiempo para prepararte, pero una parte fundamental del llamado de Dios es que Él te capacita, es que Él te da la sabiduría que tú necesitas para poder atender ese llamado. Mismo Pablo nos deja ver y dice que la gracia de Dios trabajó en él más que los demás, ¿no? O sea, no dice que yo tuve que prepararme o algo así, sino dijo, la gracia de Dios es la que está trabajando en mí, es la que me está ayudando a poder servir en la obra de Dios. Es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Si alguno sabe y Dios ya lo está llamando, que realmente es Dios, esa persona tal vez sí tenga miedo, pero va a ir a Dios y le va a decir, ayúdame a poder cumplir con el llamado, y va a buscar la gracia de Dios, ¿no? Y recordemos que a veces el miedo o el temor nos paraliza. Lo que se tiene que hacer para poder servir sin temor es yendo a Dios, ¿no? Poder decirle, Dios, quita este temor, yo quiero servirte, yo quiero trabajar en tu obra, o lo que Dios te esté llamando a hacer, ¿no? Tocar un instrumento, evangelizar, a subir videos en YouTube o cosas como esas. Pues Dios te va a dar el miedo, ¿no? Tú tienes que ir con Dios y pedirle que te quite ese temor, porque si no, de otro caso, no vas a servir como se debe, vas a tener miedo al tiempo, nunca de lo que estás haciendo, si lo que estás haciendo es lo correcto, que si estás listo, como que te vas a empezar a menospreciar y nunca vas a hacer las cosas para agradar realmente a Dios. Entonces eso es lo que tendría que hacer alguien, someterse a Dios en oración y en ayuno, y Él va a quitar el temor, Él va a quitar el miedo, y no debes de por qué tener miedo, ¿no? Sí, yo creo que esa pregunta la hicieron porque supieron que te fuiste a la escuela bíblica y creo que de repente debe ser como complicado el separarte de tu familia y no era la vuelta de la esquina, sí te fuiste muy lejos. Entonces, ¿te dio miedo? ¿Te dio miedo irte allá a la escuela bíblica? O cuéntanos un poquito de lo que sentiste cuando te fuiste por primera Pues, vez allá, lejos de tu familia. ajá, pues me fui a Monterrey, ¿no? Al Instituto Ministerial El Calvario, en la escuela oficial de centros de fe. Y ciertamente no es tanto como que haya tenido miedo, sino el hecho de saber qué les iba a pasar a mi familia, ¿no? Porque me fui en un tiempo cuando mi mamá estaba enferma, eh, en donde no estaban bien económicamente, en donde mis hermanos
pues también estaban en la escuela y uno se va o yo me fui con la preocupación de qué va a pasar, o sea, porque hasta cierto punto como hijo mayor de los 6 hermanos que somos, sí sentía como la responsabilidad o el querer ayudar a mi mamá por esa situación difícil que estaba pasando de su salud y económicamente. Sí fue como no me quiero ir porque ¿qué va a pasar con ellos? No sé quién va a ver por ellos, quién va a estar al pendiente de ellos y algo que Dios habló a mi vida fue, preocúpate en mi obra, no enfócate en mi obra, haz lo que tengas que hacer por mi obra, desgástate por mi obra y yo voy a cuidar de tu familia. Y sin duda así fue, ¿no? Creo que al mes o a los 2 meses, hablando con mamá, ya estaba bien, o sea, ya las cosas se habían solucionado, ya estaban bien, ya no tenía la enfermedad que tenía, este, económicamente ya estaban mejor. Y es donde tú dices que ves que realmente Dios sí te está llamando, va a respaldar todas las cosas, los pendientes que tú tengas, los miedos, las preocupaciones que tú puedas tener, Él se va a encargar realmente. Si tú trabajas por la obra de Dios, Él se va a encargar de tu familia, se va a encargar de tus gastos, se va a encargar de tu comida, de tu ropa, o sea, de todo, literalmente. Entonces, más que temor, creo que era una preocupación por mi familia y obviamente ya estando allá pues ya se extraña, ¿no? También esa es la otra parte de poder salir de un estado e ir a otro. Creo que es la parte de que extrañas a tu familia y a los amigos, ¿no? La gente con la que convives, con la que veías cada semana. Pero la verdad es que no tuve miedo como tal, ¿no? No hubo como que ese temor de... Sí, tal vez sí estaba la expectativa de que qué va a pasar, ¿no? Con qué me voy a encontrar, qué es lo que realmente Dios va a tratar conmigo, porque ya saliendo de otro lado, a otro estado, ya no sabes qué te puede pasar, ¿no? No sabes qué forma Dios va a tratar contigo y realmente Dios trató conmigo de una forma que digo, gracias Dios porque pude conocerte mejor, supe cuál era tu amor, experimenté tu gracia, la provisión incluso porque allá pues sí se batalla económicamente, pero Dios nunca deja, ¿no? Entonces creo que más que temor, creo que es la preocupación o fue la preocupación de qué va a pasar con mi familia, quién los va a cuidar, quién va a ver ahora por ellos, ¿no? Y Dios respondió, Dios fue quien lo hizo y Él fue quien dijo, no, pues yo lo voy a hacer. Entonces, si alguien tiene miedo o temor a hacer caso al llamado, yo les pido, o les aconsejo más bien, que se despojen de ese temor, que lo dejen a un lado y que mejor le pidan a Dios la capacidad para poder servir de una forma bien en el lugar donde van a estar, ¿no? Donde Él los está llamando. Sí, amén. Tenemos buen ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que el pastor Manuel nos decía, ahí cuando iba a predicar, y su papá estaba ya casi en sus últimos momentos, él decía, pues a mí me hubiera gustado estar con mi papá, pero yo le dije a Dios, yo me encargo de tu obra y tú encárgate de lo demás. Yo sé que lo que hagas va a estar bien para mí. Y es algo de valientes porque no cualquiera lo haría. Pero bueno, la segunda pregunta que nos hicieron llegar dice, ¿cuál es la enseñanza que Dios te ha dado que nunca olvidarás? Pues creo, hablando del tiempo que estuve en la escuela bíblica, fue la parte de la economía, porque desde muy chico salí de mi casa, obviamente a servir a la iglesia, unos 15, 16 años. Entonces a partir de ahí, pues yo me hice cargo de mis gastos, yo veía cómo suplía mis gastos, ya no dependía, por así decirlo, de mis papás. Y aún estando en mi casa, como que siempre tuve la responsabilidad de ver por mis hermanos, porque mis papás trabajaban los dos. Yo tenía que ver que ellos comieran, que hicieran las cosas, o sea, estaba al pendiente de ellos a una corta edad. Entonces salí de igual como a los 15, 16 años de mi casa y ya empecé a ver por mí, ¿no? Qué comía, cómo me vestía, dónde dormía y todo eso. Entonces como que me hice dependiente muy temprano. Y sinceramente yo pensaba antes de irme a la escuela bíblica que dependía de Dios, que confiaba de Dios, que realmente mi seguridad y mi fe estaba puesta en Él y que yo sabía que Él me iba a suplir y que yo creía que Él me iba a suplir.
pero estar en la escuela bíblica y ser dependiente a muy corta edad, me costó, creo, confiar en Dios porque ya no tenía trabajo, o sea, porque ya no, o sea, ya estaba así literalmente, como que llegas a la escuela bíblica y se olvidan de ti, ¿no? Como que pierden el rastro de ti porque antes de irte te encuentras con amigos que te dicen o con personas que dicen, no, pues yo te voy a apoyar cada semana, te voy a estar depositando y así, pero llegas allá a la escuela bíblica y como que se olvidan de ti, ¿no? No sé qué pasa, Sí, ¿no? que te pierden el rastro y ya no, pues ya no hay esa provisión, ¿no? Pues no estás trabajando, allá no hay con qué trabajar, ¿no? Entonces, creo que fue esa parte de poder confiar 100% en Dios y decirle, pues ya no dependo de mí, ya no dependo de mis esfuerzos, del dinero que yo pueda ganar, sino confío en ti, ¿no? Y eso me habló más Dios estudiando una vez el libro de Isaías, que son profecías que Dios le da al pueblo de Israel que él determinaba hacia ellos, y una parte es donde les decía a los israelitas, por confiar en Faraón, por confiar en sus caballos y en sus guerras, les va a venir un castigo, ¿no? Y yo los castigaba, dice, por haberme dejado, por haber confiado más en ellos que en mí, los voy a castigar. Entonces es lo que a veces pasa, ¿no? Creemos que estamos confiando en Dios, pero nos damos cuenta al final del día que estamos confiando en nosotros, ¿no? Que a veces decimos, no, yo confío en Dios que me va a proveer, pero te esfuerzas por sacar dinero, te esfuerzas por tener las cosas que necesitas y realmente dejas a Dios de un lado. Pero cuando te encuentras en un lugar donde pues no está tu familia, no están tus papás, no están tus tíos o las personas, los amigos que te pueden decir, no tienes para comer, yo te voy a dar. O sea, te encuentras en ese lugar, tú dices, no, realmente voy a confiar en Dios, ¿no? Realmente aprendes a confiar en Dios, a que Él te va a proveer. Ya no hay esa preocupación de qué voy a comer o ya se me está acabando el dinero para la comida. O sea, realmente Dios te provee, porque ahí también te encuentras con personas que pasan lo mismo que tú. O sea, no es como que estés rodeado con varios chavos y te digan, no, pues yo te voy a comprar una hamburguesa o yo Sí. te disparo la comida, porque ellos están igual que tú, ¿no? Hasta peor a veces. Sí, Entonces no es es esa como parte acá que tú vas y, pues igual y voy y allá me ofrecen un taco, o puedo trabajar hoy con tal persona, allá te vas y no conoces a nadie, ¿no? uh-huh. Sí, eso es. Ajá, y están igual que tú, ¿no? O sea, es complicado esa parte y pues ahora sí que, por así decirlo, no queda otra más que confiar en Dios y Dios te responde de una manera que dice, ya ves, ¿por qué te preocupas tanto, no? O sea, ¿cuál es tu preocupación por lo que vas a comer? ¿Cuál es tu preocupación de qué te vas a vestir? Si al final de cuentas yo veo por ti y ahí fue donde entendí un poquito más la parte de si Dios cuida a los pájaros, cuanto más ustedes, ¿no? Que son más valiosos, que son sus hijos, ¿cómo no les va a proveer? Y yo dije, no, sí es cierto. Y no confiar en Dios al 100%, depender completamente de Él. Yo me daba cuenta en Isaías, es un castigo, es como una maldición, ¿no? Es algo que Dios te dice, por no confiar en mí te va a venir esto. O sea, te voy a castigar. Es algo que Dios no quiere, ¿no? O sea, que sus hijos realmente no confíen en Él, es como que no es grato delante de Él. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Y fue algo que yo no olvido, que yo realmente aprendí mucho a confiar en Dios al 100%, ¿no? Y es mejor, creo, no, es más seguro. Entonces fue esa parte, esa enseñanza que pude tener en la escuela bíblica. Órale, qué bien. La tercera pregunta dice, ¿cómo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Sí, a veces Pues tú algo que es, pensar cosas y dices, pues yo me está hablando. O tú mismo te sugestionas y porque quieres escuchar una palabra y tú como que la estás pensando y ya dices, pues es de Dios. pues, ¿cómo reconocer la voz de Dios? Sin duda necesitas al Espíritu Santo. Y si no estás seguro que tienes al Espíritu Santo, algo que te va a ayudar a reconocer la voz de Dios es que a veces no te gusta lo que escuchas. O sea, como que, porque a veces, como usted dice, nos sugestionamos o estamos emocionados que queremos que escuchemos la voz de Dios, pero normalmente yo me he dado cuenta que cuando alguien dice, Dios me habló, son cosas buenas, ¿no? Como yo te voy a bendecir, o yo voy a estar contigo, o estás haciendo bien. Pero si realmente a veces la voz de Dios, a veces te tiene que confrontar, a veces Dios confronta y no siempre es algo que te agrade.
Incluso lo podemos encontrar en la palabra de Dios, que hay cosas que no nos gustan a nosotros. Cuando tú te encuentras, te expones ante la palabra de Dios, te va a hablar fuertemente. O sea, realmente Dios trata contigo. Entonces, la forma en la que tú puedes reconocer la voz de Dios, primero, es tener al Espíritu Santo. Y segundo, que no siempre es algo que a ti, no siempre vas a escuchar algo que a ti te gusta o que quieras escuchar tú, ¿no? Porque a veces solo queremos escuchar bendiciones, promesas de parte de Dios o cosas buenas, ¿no? Y incluso en la Biblia, en el libro de Hechos, nos encontramos a Dios enviando a personas a hacer cosas que no querían hacer. Nos encontramos que Dios les habla diciéndoles cosas que ellos no, que no es como cómodo, no es algo bueno, por así decirlo. Entonces, no siempre podemos decir que estamos escuchando la voz de Dios cuando lo que estamos escuchando solo son nuestros pensamientos, ¿no? Cosas que queremos oír, cosas que queremos conseguir y queremos que los demás lo sepan, ¿no? Porque decimos, no, pues a mí Dios sí me habla, pues quiero que lo sepan los demás, pero a veces Dios te habla para reprenderte, para exhortarte, para decirte que estás haciendo algo malo, no siempre que estás haciendo algo bien. Entonces debemos de aprender a tener discernimiento, creo que es algo que también se necesita para poder distinguir la voz de Dios, porque existen tres voces que podemos escuchar en nuestra cabeza, ¿no? La voz de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, que son uno mismo, y la voz de nosotros y obviamente la voz de Satanás, ¿no? Entonces cuando escuchas la voz de Satanás, pues siempre te va a llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan, cosas que a veces van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y a veces escuchamos nuestra voz pidiéndonos hacer cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Que nosotros anhelamos, que nosotros esperamos, ¿no? Como por ejemplo, hablando ministerialmente, podemos decir, no, Dios me dijo que yo voy a ser un gran baterista, ¿no? Pero realmente nada más fue un pensamiento que tú tuviste porque quieres ser baterista y porque si tú dices que Dios te habló, pues te van a hacer más caso o te van a tomar más en cuenta, nada más por el simple hecho de decir que Dios te habló. Entonces debemos de tener ese discernimiento para saber cuándo distinguir la voz de Dios, la voz de Satanás y nuestra propia voz, ¿no? Creo que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y es nuestra voz que constantemente escuchamos día tras día porque somos, con la persona con la que más convivimos, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, normalmente cuando Dios te habla, no siempre es para algo bueno, no siempre son promesas, sino que te va a pedir que hagas algo que es difícil para ti, o algo que tú tienes que aprender a hacer, ¿no? Entonces creo que esa es la parte, y tener discernimiento que viene del Espíritu Santo. Sí, amén. Recuerdo mucho al hermano Timoteo en una de sus predicaciones, decía, ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee la Biblia, y ahí vas a escuchar la voz de Dios. Dice la pregunta número 4. Pepe Pecas, ¿pica papas? Ajá. Pues ¿Qué sí, ¿no? ¿Sí pica papas o no pica papas? Pues yo creo que sí, le gustan las papas. Ok. Dice la siguiente, ¿cuál es el color favorito de Jesús? Híjole. Pues yo creo que azul, ¿no? Porque azul es el cielo. Pues sí, yo diría que morado. Podría ser también. Nuestras casas son moradas, ¿no? Dice que en la casa de mi padre Sí. muchas moradas hay. Moradas. ¿No? Sí, también, sí, cierto. Más bíblico, es más bíblico. Sí. A ver, vamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es tu opinión sobre los tatuajes? Pues la verdad es que mi opinión no cuenta mucho, y la opinión de cualquier otro hombre no importa mucho cuando nos encontramos expuestos ante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y otra parte dice que debes de actuar conforme eh, tu conciencia, ¿no? O sea, si tu conciencia o tú sabes que algún hermano o para alguien que está enfrente de ti le es ocasión de caer, el que te hagas un tatuaje, pues dice que mejor no te lo hagas. Obviamente, Dios no nos habla en la forma de comer carne, ¿no? Dice, si a tu hermano es ocasión de caer que tú comas carne, pues no lo hagas, ¿no? Mejor ve y cómetelo en tu casa, a solas, en donde nadie te vea.
porque el hacer caer a un hermano con nuestros hechos es nuestra responsabilidad, es algo que debemos de cuidar, no ser de tropiezo para aquellas personas que Dios ha puesto para que tú cuides, ¿no? Porque hay personas que en la iglesia que aún no son fuertes en la fe, que son débiles en la fe, y el hecho de que tú te hagas un tatuaje a veces lo va a hacer caer, o a veces se comete el error de que te haces un tatuaje y ya hay otras personas que te siguen, no, pues él lo hizo, pero sí en forma de rebeldía, ya no es una forma de bien, ¿no? Por así decirlo, pero es muy clara la palabra de Dios cuando dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y también otra parte dice que hace todo para la gloria de Dios. O sea, y eso es lo fundamental para los tatuajes, para los aretes, que es otro tema muy pegado, e incluso he escuchado a algunos que dicen que se echan una copita y así, ¿no? Pero si lo estás haciendo por gusto, si lo estás haciendo por querer, por rebeldía, por ir en contra de tus autoridades, creo que no estás dando gloria a Dios, ¿no? Ahí donde cabe el dar gloria a Dios. Sí. Entonces, en nuestra cultura, y hablando de nuestra cultura en México, pues no está bien, ¿no? Verse los tatuajes no es algo como que muy normal o algo que sea bien visto, ¿no? Incluso para ir a pedir trabajo, en algunos lados te piden que no tengas tatuajes. Entonces, más que es cultural, ¿no? También entra la cultura en esta parte, pero pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo te voy a dar gloria haciéndome un tatuaje, ¿no? O sea, ¿cómo voy a exaltar tu nombre? Porque el fin principal de todo hijo de Dios es exaltar el nombre de Dios, es glorificar a Dios, es poder alabar su nombre. Y ahora, si el hacerte un tatuaje o cualquier otra cosa, no hablemos de tomar o de cualquier otra cosa, si da gloria a Dios, pues hazlo. Si no, pues ¿para qué te metes en eso, no? Y si está afectando a las personas de tu alrededor, si tú sabes que alguien es débil en la fe y al hacerte un tatuaje, al tomar, esa persona se puede desviar del camino de Dios, ten cuidado porque Dios te lo va a demandar. Ten cuidado porque Dios le va a decir, por tu culpa esta persona se perdió, y también vamos a recibir un castigo de parte de Dios. Entonces la Biblia es muy clara cuando dice que hace todo para la gloria de Dios. En Corintios lo dice. Entonces debemos de tener cuidado como hijos de Dios, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿realmente está dando gloria a Dios o lo hago porque quiero? O nada más porque, me están diciendo mis amigos, ¿no? Para pertenecer a un grupo social o algo así. Entonces creo que es esa parte que debemos de considerar como hijos de Dios. Y si lo haces por hacer, pues realmente no creo que seas hijo de Dios, porque nunca preguntaste a Dios si realmente estaba dando gloria a Dios y solo lo hiciste por hacer. Entonces, la Biblia es muy clara cuando dice hacer todo para la gloria de Dios. Sí, amén. Ok, la otra pregunta dice, ¿qué fue lo más complicado que enfrentaste al irte a la escuela bíblica? Pues creo que el dejar a las personas, ¿no? Era la parte que les decía, la preocupación con la que iba, de mi mamá y de mis hermanos, pero pues también allá no conoces a muchas personas al principio y a mí me cuesta, ¿no? Yo soy un poco tímido, no soy de las personas que hagan amigos rápido o así, entonces pues dejar un lugar e ir a otro lugar para hacer amigos sí se extraña, ¿no? Porque pues ya sabes cómo es el cotorreo, cómo platican, cómo se hacen bromas y todo eso. Entonces llegas a un lugar en donde no conoces a las personas, sí se extraña, ¿no? Creo que es lo difícil de encontrarte solo, porque puedes estar rodeado de muchas personas y vaya que a día sí hay muchas personas, pero te sientes solo al final del día, ¿no? A veces es difícil construir amistades en donde puedas confiarle cosas que tú estás batallando, cosas que te atormentan, ¿no? Incluso. Entonces, algo que se me hizo difícil fue eso, ¿no? Las personas que dejas aquí. Y lo otro es la confianza, ¿no? En el dinero, más que nada, es lo que les decía ese rato, ¿no? Es algo difícil, me costó, o sea, no puedo decir, no, pues llegué y al mes ya aprendí a confiar en Dios, porque puedo decir que ya lleva un año y medio y todavía decía, ¿cómo lo voy a hacer para comer? O como que había personas que realmente me apoyaban, que no estaban en la escuela bíblica, y que yo les mandaba mensaje, oye, necesito dinero, ¿no? Necesito que me deposites. Y Dios me dijo, ¿realmente estás confiando en mí o vas a depender de ellos? O sea, ¿qué es lo que quieres realmente? Y me costó mucho, o sea, me costó bastante poder confiar en Dios porque, les vuelvo a decir, yo era una persona
dependiente, que ya no dependía de mis papás, que decía, yo ya veía por mí a corta edad, entonces poder depender de Dios como padre, como que te suple, sí fue algo que me costó casi todo el tiempo que estuve ya en la escuela bíblica. Pues esas fueron las dos cosas que más me costaron, ¿no? El poder estar, al ir allá a Monterrey. Sí, yo creo que el dejar a tu familia sí es algo complicado. Comentaba hace rato que estaba en una situación difícil, que tu mamá enferma, sí, sí es complicado. Si uno cuando va aquí en la escuela y te dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a cambiar de casa y vamos a cambiar de escuela, dices, no, porque mis amigos los dejo y no, como que no te quieres adaptar al cambio, pero cuando es el llamado de Dios, como lo vimos en ti, es algo diferente y te cambia el panorama de una manera diferente. La última pregunta que nos mandaron dice, ¿por qué Dios le permitió a su pueblo tener esclavos si no le gustó la esclavitud en Egipto? Pues hablando culturalmente, era algo con lo que negociaban en esos tiempos, no era algo pues que no era mal visto como ahora, no era algo muy malo, pero conforme van pasando los tiempos, pues vamos cambiando las personas y obviamente pues ya no hay esclavos como antes, o sea, ya no vemos esclavos ahora en México como tal vez antes pudo haber, pero era esa parte, ¿no? De hablando culturalmente no era algo mal visto, sino era algo pues, normal, ¿no? Algo como el día al día. Entonces, hablando del pueblo de Israel, sabemos que es el pueblo escogido de Dios. Sabemos que Dios lo llamó a él, habiendo tantas naciones, habiendo tantos pueblos, o sea, Dios escoge al pueblo de Israel para que le pertenecieran, o sea, él dice, ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos, ustedes me pertenecen y cualquiera que se meta con ustedes, pues se va a meter conmigo, ¿no? Parafraseando lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Entonces Dios es un Dios celoso por su pueblo, que obviamente Él quiere la libertad de su pueblo y más que libertad física, creo que es la libertad espiritual. La salvación que Dios nos da, la libertad que Dios nos da del pecado, la libertad que Dios nos da de su propia ira, y es algo que Dios procuraba para su pueblo, es algo que Dios procura para nosotros como hijos de Dios. Entonces era la esclavitud en ese tiempo en en los tiempos de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, era algo cultural, ¿no? Era algo que era normal, que no era mal visto como hoy en día. Sí. Y obviamente Dios había entregado al pueblo de Israel a esa esclavitud y Él mismo les dio las promesas de poder librarlos, ¿no? De poder sacarlos, o sea, de que ellos fueran un pueblo libre para alabarle, libre para poder servirle a Él, ¿no? Para poder confiar y alabarle, porque una vez siendo esclavos o estando esclavos en el pueblo de Egipto, pues no tenían esa libertad de alabar, porque todo el tiempo estaban trabajando. Y el propósito por el cual Dios los libró, Él mismo lo dice, era para que le alabaran, o sea, para que le adoraran en el desierto. Y es por eso que Dios estaba en contra de esa esclavitud que su pueblo de Dios tenía en ese tiempo. Y aunque Él permitió que fueran esclavos, Él mismo los libró. ¿Para qué? Por el propósito de que le alabaran, de que le reconocieran. Dice que para que vayamos al desierto y le adoremos, ¿no? Y celebremos su nombre y exaltemos su nombre. Y era esa parte que había. Entonces, los pueblos paganos, el que no era pueblo de Israel, no pertenecía a Israel, pues no le importaba a su prójimo, ¿no? O sea, realmente trataban a las personas como cualquier otra cosa, como si no tuvieran importancia. Y Jesús vino a cambiar esa parte, ¿no? Jesús vino a terminar con esa esclavitud, a darle valor a las personas esclavas, y no era algo que realmente Dios quisiera, ¿no? Que alguien fuera esclavo, sino que Él mismo trae libertad, ¿no? Trae vida realmente. Entonces Sí. creo que es esa parte, ¿no? Fíjate, ahorita mencionaste algo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Tú mencionaste y dijiste que Dios los sacó de Egipto porque ahí no tenían tiempo de adorarles, porque todo el tiempo estaban trabajando. Y en el desierto, pues ya lo pudieron adorar, ¿no? Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Ahora nosotros nos hemos vuelto esclavos del trabajo porque lo preferimos más y decimos, pues hoy no voy al culto porque tengo que trabajar. Y como que estamos regresando a lo de antes, ¿no?
Sí, es como una esclavitud no física, porque incluso no solo el trabajo, sino hablamos de pasatiempos, hablamos de deportes, hablamos de redes sociales, ¿no? Que son cosas que nos quitan tiempo, que preferimos abrir Facebook, abrir Instagram, antes que leer la Biblia, antes que abrir la Biblia. Lo primero que hacemos al despertar como jóvenes y muchos adultos es ver el celular, ¿no? Checar tus Ver si, notificaciones, ¿no? ajá, si te llegó algún mensaje y no das gracias a Dios, ¿no? A veces se te olvida poder agradecer por un día más que Él te permitió vivir, o el poder ir a hacer tu devocional. Creo que es una esclavitud más fuerte que la física, que la física se ve, ¿no? O sea, pero hablando de esa parte emocional o los pasatiempos, pues es algo que no se ve, es algo que la gente no se da cuenta. Y es como estamos viviendo hoy en día. Y es por eso que perdemos la parte de poder adorar a Dios, de poder exaltar su nombre. Preferimos otras cosas antes que aprender de Dios, que conocer a Dios, que conocer sobre quién Él es Él y qué es lo que quiere de nosotros. Pero sí tenemos que tener cuidado mucho con esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, Brian, pues esas fueron las preguntas que nos hicieron llegar. Y ya por último, me gustaría que nos compartieras unos 3 consejos para una vida espiritual victoriosa en los adolescentes, en base a tu experiencia, a lo que has vivido. Pues sin duda, poder tener hábitos espirituales, ¿no? Que es la oración, que es la lectura de la palabra, que es el poder hacer tus devocionales, que es poder escuchar la voz día tras día, poder saber qué es lo que Dios quiere de ti, es algo que te ayuda a disfrutar de tu adolescencia. Es algo que te ayuda, y como cristianos, ¿no? Poder servir a Dios de una forma bien. La segunda cosa es el poder preguntarle a Dios qué es lo que quiere, o sea, qué es lo que quiere para ti, y antes de hacer algo, porque como jóvenes en la adolescencia ya siendo jóvenes, pues es una etapa en donde tenemos que tomar decisiones, en qué vas a estudiar, en qué escuela, en qué vas a trabajar y todo eso, y a veces no le preguntamos a Dios, Dios, ¿está bien esto? ¿Realmente quieres esto? ¿Realmente esto que voy a hacer está bien? ¿O esto es tu voluntad? No, a veces lo tomamos a decir, lo voy a hacer. Y ya cuando te equivocaste dices, Dios, ¿por qué me está pasando? ¿No? Como que Sí, le reclamamos, le pues, reprochamos a Dios y le echamos la culpa a Dios, ¿no? De lo mal que nos va, pero nunca le preguntamos antes de tomar una decisión si es lo que quería, si era lo correcto. Entonces, como adolescentes y como jóvenes estamos en esa etapa de tomar decisiones. Y entonces, pregúntale a Dios antes de hacer algo si es lo que quiere o qué tienes que hacer, si lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer. Que en la vida nos encontramos con personas que aún para ir a la guerra le preguntaban, Dios, ¿tengo que ir? David, ¿no? Más que nada lo vemos a David que les decía, Dios, tengo que ir contra este pueblo, los ataco, me espero. Y Dios les respondía, no, pues atácalo, y les iba bien. Pues Dios les dijo, espérate, y les iba bien, ¿no? También, entonces, ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo es, entrégate a Dios. Enfócate realmente en poder servir a Dios, porque desde la adolescencia hasta la juventud a veces venimos a la iglesia o estamos en la escuela para ver quién te gusta, ¿no? Para buscar alguna persona que sea tu novia, y descuidas la parte de servir a Dios, y desgastas, te pierdes todo tu tiempo en una chava, y al final de cuentas a veces terminan bateándote, ¿no? Ya te sí, dicen, hombre. no, pues yo no quiero nada contigo, pero mientras que ya gastaste tu tiempo, incluso tu dinero, esfuerzo, y ya saliste lastimado al final del día. Pero cuando cuando empiezas como adolescente a servir a Dios, a enfocarte, a poder desgastarte para Él, realmente es el tiempo, creo que es la etapa en donde más se puede servir a Dios con más fuerza, con más ingenio, con más capacidad, y es algo bueno, algo que realmente disfrutas. Entonces es la parte de poder servir a Dios, enfócate en Él, y cuando menos te des cuenta, te vas a dar cuenta que al lado de ti va a estar la persona que Dios tiene preparada para ti, sin necesidad de que estés buscando, sin necesidad de que tú estés ahí perdiendo el tiempo, o que te rompan el corazón, o rogando, ¿no? Incluso a veces podemos caer, o se puede caer en ese error, pero cuando tú te enfocas en Dios,
vas a voltear a un lado y te vas a dar cuenta que aquí está la persona que es para ti, sin necesidad de buscar. Entonces es tener hábitos espirituales, poder establecerlos y más en estos tiempos de ocio, poder confiar en Dios realmente y poder servirle con todo, desgastarte en esta edad para poder servir a Dios, porque incluso he escuchado a personas ya grandes, de 30, 50 años, que dicen, no, pues si yo hubiera estado en tu edad, si yo hubiera conocido a Dios, cuántas cosas no hubiera hecho, o cómo no aproveché mi adolescencia para servirle a Dios, como que se arrepienten. Entonces vive tu vida sirviendo a Dios, enfocado en Dios, de tal manera que no te arrepientas el día de mañana. Y lo vas a disfrutar mucho, realmente es algo que vas a valorar mucho y vas a dejar un gran ejemplo a otras personas. Entonces Ok. serían esas tres cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Brian, por haber estado aquí con nosotros y damos gracias a Dios por tu vida y por tus consejos y por la palabra que nos diste. Pues bueno, pues creo que eso sería todo. No sé si quieras decir algo más por último, Brian. Darme el tiempo. Y pues sí, cuando quiera, ¿no? Podemos seguir respondiendo preguntas. Cualquier cosa, saben, estamos para poder servirles y espero que les pueda servir la respuesta que pudimos dar. Obviamente no somos la persona más sabia, más inteligente, pero confiamos en Dios, ¿no? Y Él es quien nos ayuda a poder seguir adelante y pues echarle ganas. Gracias. Sí, amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Brian.